Aló. Buenas noches, compañeros, ¿me escuchan? Bueno, vamos a dar inicio entonces en contados minutitos. Vamos a esperar que entre un poquito más de gente. Don Jefferson, ya le vimos su gato, entonces no se estrese por eso. Yo no le puse cuidado a esas cobijas y me cayeron. Juan está muerto, Juan no trabaja, Chico está preso. De nadie. Aló. Compañeros, ¿ustedes me escuchan bien? Sí. Ok, perfecto, gracias. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestro encuentro sincrónico del día de hoy. Como les mencionaba, el objetivo pues va a estar orientado a terminar un tema que nos queda faltando de la unidad número 1, a aclarar algunas dudas que se han presentado, sobre todo en términos de elaboraciones de gráficas, tanto de diagramas de barra como los diagramas de pastel o pie. Y procedemos entonces a iniciar con la temática de la unidad número 2, que es denominada medidas de tendencia central. Entonces, pues no sin antes agradecerles la presencia, veo también muy buena afluencia hoy de personas, ahí conmigo 13 personas al interior de la videoconferencia, entonces como siempre, todos van a estar silenciados. Si necesitas de pronto hacer alguna pregunta, hay una opción en el chat que permite pues que yo me dé cuenta y yo te doy entonces la palabra para que puedas hacer tu pregunta o intervenir. ¿Listo? Voy a proceder entonces en este momento a compartir la pantalla para visualizar pues como la presentación base que vamos a tener hoy. Entonces aquí ya vamos aquí. Ok, listo. Todos están viendo entonces el aviso que hay aquí. Va en términos precisamente de la ampliación del plazo para la presentación de las actividades del módulo. Algunos de ustedes me habían mencionado y me habían solicitado pues que si podíamos ampliar el plazo, no tengo ningún problema. La propuesta inicial que les tengo pues es hasta las 23 horas del próximo sábado. Dado que tampoco nos dejemos coger mucho de pronto del tiempo con el inicio de la unidad número 2. Entonces, cuéntame, Carlos, ¿tienes alguna pregunta? Cuéntame. Bueno, no escucho a Carlos. Carlos, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, de pronto asegúrate de que tengas el audio conectado. Carlos, cuéntame. Bueno, listo. Si quieres ahorita de pronto miramos bien y entonces iniciamos con alguna preguntita que tengan ustedes. Ok, muchachos, entonces vamos a dar inicio a un tema que me parece a mí importante, fundamental. Incluso hay una pregunta de una de las actividades evaluativas de la unidad 1 en la que se debe conocer este tema y es la distribución o las tablas de frecuencias, perdón, para distribución de datos agrupados. Entonces, primero vamos a ver qué significa eso de agrupados. Existen algunas distribuciones de datos
que son, digamos, muy extensas o muy grandes, unas muestras demasiado grandes, entonces conviene crear algunas categorías que me permitan agrupar las observaciones que se hicieron en el estudio. Y de esa forma, entonces, tener más concentrada la información de los datos y poder hacer un análisis un poquito más, digamos, pertinente y que permita tomar algunas decisiones y algunas conclusiones con base en la información. Si bien, y esto que quede claro para todos ustedes que están aquí en la videoconferencia, en nuestro curso no hay una temática relacionada con la elaboración de tablas de frecuencias para datos agrupados. A mí sí me parece importante que ustedes al menos sepan que existen y que son diferentes a las tablas de frecuencia para los datos no agrupados, que fue el ejercicio que hicimos en la videoconferencia pasada con la ayuda del Excel. Fue que alguien me dijo, profe, es que yo utilizando el Excel no me da porque hay unos datos, son 200 datos y eso no me da. Obviamente, cuando yo tengo una tabla de distribución o unos datos agrupados, yo ya no puedo usar la tabla dinámica que mostré la vez pasada porque esa se usa únicamente para datos no agrupados. Vamos a partir de un ejemplo. Yo les voy a mostrar cómo se hace la agrupación, aunque repito esto en el examen o en la actividad que hay, no se los piden, sino que yo quiero que ustedes tengan pues como esta información adicional, de tal forma que lo conozcan, porque ustedes como tecnólogos en gestión ambiental van a necesitar, créanme, en algún momento de su carrera o en algún momento de su desempeño profesional, van a necesitar este tema de tablas de frecuencias para datos agrupaditos. ¿Listo? Entonces vamos a suponer, y voy a partir de un ejemplo muy sencillo, vamos a suponer que se quiere realizar o determinar un estudio sobre la edad de los estudiantes de 11 grado que actualmente están matriculados en algún colegio público de la ciudad de Medellín. Son un montón de estudiantes, entonces supongamos que elegimos una muestra, un pequeño grupo de estudiantes en los que se va a realizar digamos, el estudio, y estos estudiantes pues fueron 20 y arrojaron las siguientes observaciones. Entonces, ¿cuál es nuestra variable estadística en este caso? Es la edad de esos estudiantes. ¿Cuál es nuestra población? Todos los estudiantes de 11 grado que estén matriculados en colegios públicos de la ciudad de Medellín. ¿Y cuál es la muestra? Pues de estos 20 estudiantes que fueron seleccionados, digámoslo así, aleatoriamente. Entonces, ¿cuáles son las 20 edades? Miren las 20 edades, aquí están. Hay un estudiante que tiene 22, otro tiene 19, otro tiene 16, 13, bueno, aunque de pronto ustedes me dirán, ay, pero un estudiante con 13 años, pero bueno, supongamos que el ejemplo funciona y que hay estudiantes de 13 años en esas condiciones. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer, compañeros, es agrupar esas edades en unos rangos, en unos grupitos, por eso se llama datos agrupados. Y yo necesito 3 cosas para agrupar. Lo primero que necesito es el rango. Lo segundo que necesito es el número de intervalos en el que yo voy a agrupar. Y lo tercero es la amplitud. Voy a explicar qué significa. ¿Qué es el rango? El rango es qué tan dispersos están los datos. Entonces esto nos va a servir posteriormente cuando estemos de pronto ya en un tema relacionado con las medidas de dispersión. Por el momento, digamos que simplemente el rango va a ser el dato más grande menos el dato más pequeño, es decir, la edad más grande, que en este caso la edad más grande que vemos es 22 años, menos el dato más chiquitico, que en este caso entre esta población, en esta muestra, perdón, fueron 13. Quiere decir que nuestro rango en este caso, es 22 menos 13, que quiere decir que es 9. ¿Listo? Ahora, vamos a calcular el número de intervalos en los que vamos a hacer esa distribución. Entonces, aquí, sin mucho complique, chicos, hay muchas estrategias para calcular el número de intervalos. Incluso hay algunas ocasiones en las que a nosotros nos dicen, listo, estudia estos datos y distribúyalos en tantos intervalos. Entonces, en ese caso no tendríamos que preocuparnos porque ya nos dicen en cuántos intervalos tenemos que estudiarlo o analizar. Sin embargo, hay una regla, y es la regla de Strux, que se las cuento, pues una regla sencilla. Me dicen que el número de intervalos siempre va a ser igual, que es K, a 1 más 3.322 por el logaritmo de n. El logaritmo de n es el número de datos, en este caso es 20.
Entonces es acá, que es el número de intervalos, miren cómo lo vamos a calcular. 1 más 3.22 por el logaritmo de 20. Esto siempre es así, yo no voy a proceder, digamos, a demostrarles por qué la regla de Stokes es de ese tamaño, pero siempre se calculará de esa manera. Entonces, K en este caso es 1 más 3.322 por el logaritmo de 20, que me da 5.32. Quiere decir que el número de intervalos aproximando se conviene, y conviene siempre que el número de intervalos sea impar, van a ser de 5. ¿Listo? En este caso, entonces, aproximo 5.32 a 5. Quiere decir que yo tengo ya 5 intervalos. Entonces, son 5 celdas en las que voy a distribuir los datos. Observen aquí. Yo inclusive ya lo tengo calculado. Pero a mí me falta la amplitud. La amplitud me va a decir qué tan grande va a ser cada uno de los intervalos en los que voy a meter los datos. ¿Cómo se calcula? Muy fácil, se calcula como el rango, que en este caso es 9, dividido K, dividido el número de intervalos. Es decir, en este caso decimos que simplemente va a ser 9 dividido, 9 dividido 5. Eso nos da 1.8, lo podemos aproximar a 2. Quiere decir que cada uno de los intervalos va a tener un tamaño de 2. Caramba. Ya que va llegando acá, pues. No sé quién de pronto tenga en este momento el... Carlos, porfa. Tenías el micrófono abierto. Si vamos a hablar, verificamos que el micrófono esté cerrado, porfa, para que no vamos a tener interferencias. ¿Listo? Muy bien. En resumidas cuentas, entonces, ¿cuáles son las clases? Son esos intervalos en los que yo voy a meter los datos. Como les digo, repito, en el ejercicio que tienen ustedes en el aula, ya esos intervalos están creados. Ustedes no tienen que crearlos. Yo simplemente estoy aquí contándoles cómo se llegan a esos intervalos. Entonces, como la amplitud nos dio 2 y empezamos con la edad más pequeñita, que es 13, entonces el primer intervalo, ¿cuál va a ser? 13 más 2, o sea, de 13 a 15. El segundo intervalo va a ser 15 más 2, o sea, de 15 a 17. El tercero de 17 a 19, el cuarto de 19 a 21 y el quinto de 21 a 23. Observen que ahí nos dan el número de intervalos que nos dio según la regla de Sturges y la amplitud son 2 años de diferencia, digámoslo así. Entre 13 y 15 años hay 2 años de diferencia, porque lo que estamos estudiando aquí son las edades. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase simplemente es la media, el promedio entre estos dos datos. ¿Cuál es el promedio entre 13 y 15? 14. ¿Cuál es el promedio entre 15 y 17? 16. Es decir, es la mitad de ese intervalo. ¿Cuál es la mitad de 17 y 19? 18. De 19 y 21 es 20. Y de 21 y 23 es 22. Esto lo vamos a necesitar, ahora no, pero sí posteriormente, cuando estemos estudiando, como les digo, las medidas de dispersión. Ahora sí, vamos a indagar o analizar la frecuencia que tiene cada uno de esos intervalos. Mire que a diferencia de los datos que no eran agrupados, en las tablas de distribución de frecuencia de los datos no agrupados, me daba la frecuencia de cada datico. En cambio, aquí ya no. Aquí me va a dar la frecuencia de todo un intervalo. Es decir, si yo quiero hallar la frecuencia de este primer intervalo, que lo voy a señalar con color amarillo, me tengo que preguntar, ¿cuántas edades están entre 13 y 15? Ojo con una cosa, como yo no puedo tomar, digamos, una misma edad en diferentes intervalos, mire que aquí está el 15 y aquí también, entonces yo lo tomo siempre en el segundo. Quiere decir que yo tomo aquí las edades que van entre 13 y 14, pero no 15. En cambio aquí sí las tomo desde las 15, pero hasta los 16, ¿sí me entienden? Es decir, estoy tomando unos intervalos que van hasta el número anterior. Entonces, ¿cuántas edades están entre 13 y 14? Pues contemos cuántas edades están entre 13 y 14. A ver, 13, hay una por aquí, pintémosla de verde, otra de 13 por aquí, otra de 13 por aquí. Observen que la frecuencia es de 13 en este caso. Si me voy equivocando, me van corrigiendo ustedes, compañeros. Vamos ahora a analizar
¿Cuántas edades están entre 15 y 17? Pero sería de 15 y 16. Entonces, aquí hay una de 15, me sirve. Aquí hay una de 16, me sirve. Aquí hay otra de 16, me sirve. Aquí hay una de 15, me sirve. Otra de 15. Otra de 15. 15. 15 y 16. Quiere decir que ¿cuántas edades hay en ese intervalo? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Imagínense, 9 edades. O sea que la frecuencia de ese intervalo es de 9. Pero repito, dentro de ese intervalo hay muchas edades. En este caso hay 9. Vamos a ver de 17 a 19. Es decir, de 17 o 18. Miremos a ver, 18 hay una por aquí. 18 hay 2 por aquí, 18 hay 3 por aquí. Creo que aquí en el de 15 me equivoqué en algo, ahorita lo corregimos. O sea, que hay en este caso 3, ¿cierto? A ver, este 15 no lo subrayé, o sea que íbamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí señor, y 10. Entonces estaríamos hablando que en total ahorita fueron 10 por este lado, si no estoy mal. De 17 y 18 fueron 3, 19 y 21, o sea, 19 o 20. Hay una de 19, listo por aquí. Vamos a subrayarla con este color. 19 o 20. Ah, bueno, aquí también hay otra de 20. Aquí hay otra de 20. Muy bien, o sea que en total fueron 3. Y de 21 y 23 a 23, o sea, 21 a 22 serían esta, que es la única que tenemos por aquí, que vamos a subrayarla con azul. Muy bien, aquí está la frecuencia. Listo, estos datos sí deben sacarlo ustedes. Ahora, si yo sumo esto, obviamente me tendrá que dar el total de datos que tenía, el total de observaciones. Miren que me dio 20 observaciones. Si vieron, esta es la diferencia entre una tabla de distribución de frecuencias agrupada, como lo estamos haciendo aquí, y las no agrupadas, que eran las que teníamos en la clase anterior. De aquí en adelante todo es lo mismo. ¿Cuál es la frecuencia relativa? Pues la frecuencia relativa se calculará dividiendo el número de observaciones de cada intervalo entre el número total de datos. Observen que aquí lo que estoy haciendo es dividiendo. Y vamos a dar en términos porcentuales, que fue una cosa que yo les decía a algunos de ustedes, que cuando hacían esas distribuciones o esas, digamos, sus datos, no me entregaban en términos porcentuales y realmente aquí lo importante es hacerlo porcentual. Muy bien, entonces aquí vamos a fijar la celda del 20 para poder pegar la fórmula. Vamos a decirle que es un dato absoluto. Y aquí ya puedo pegar mi fórmula y me da la frecuencia relativa de cada intervalo. Y observen ¿qué me está diciendo? El 15% de los datos está en el primer intervalo, está en las edades de 13 a 15, el 15%. El 50% está en el segundo intervalo, 15 en el tercero, 15 en el cuarto y por último 5 en el último. ¿Ok? Ahora, la frecuencia acumulada, de nuevo, entonces esta frecuencia será igual a esta. Aquí va una frecuencia de 3, la acumulada. Y aquí simplemente, ¿cuál es la acumulada? Este 10 más el anterior, o sea 13, o sea que aquí ya va el 13%, 16, perdón, disculpen, 16%, 19, perdón, disculpen, 19 y 20 datos. Esta es la frecuencia acumulada. Ahora, la frecuencia relativa acumulada vuelve a ser lo mismo. Sería este dividido el total de datos. Vamos a fijar la celda de una vez para que nos quede como referencia absoluta y para podamos pegar. Peguémosla aquí, convertimos el dato a porcentaje, formato de celdas, número, porcentaje. Decimos que con una cifra y listo. Observen entonces qué nos quedó aquí, compañeros. La frecuencia acumulada, pero del intervalo, no de cada una de las observaciones. Quiere decir que en el primer intervalo iban el 15%, perdón. Que en el segundo intervalo llevamos en el 65%. Es decir, si nos hacen la pregunta como la que discutíamos por ahí ahorita, ¿cuál es el porcentaje de estudiantes que tienen menos de 16 años? Ah, entonces decimos que 65%. Porque miren que menos de 16 años
llegamos hasta este intervalo, que es de 15 hasta 16, porque en este caso estamos tomando variables cuantitativas discretas, porque son enteras. ¿Listo? Muy bien. Vamos a mirar quién está por ahí. Ok. Compañeras, les pido el favor de que verifiquen el micrófono y lo cierren ustedes mismas, porque no veo por aquí quién de pronto tenga micrófono abierto en este momento. Ustedes mismas lo cierran para que por favor no haya esa interferencia. Listo, me colaboran con eso. Muchas gracias. Muy bien. De nuevo, ¿cuál es el porcentaje de estudiantes que tienen menos de 20 años? Ah, el 95%. O que tienen más de 21 años. Entonces, más de 21 años tendríamos que decir que estamos hablando del 5% solamente. Es decir, es un ejercicio bien sencillo. Les repito, esto, digamos, del cálculo en sí, de las clases, el rango, el número de intervalos y la amplitud, en este caso, en el ejercicio, a ustedes ya, digamos, se los dieron, que por aquí lo tengo, es este ejercicio. Me decían incluso que en el Hospital de la Mujer se dispone de los siguientes datos del peso en libras de 200 bebés prematuros. Miren que aquí nos dieron digamos, los intervalos. El primer intervalo va desde 0.5 hasta 0.9. Ahí hubo 10 niños con ese peso. De 1 a 1.4 libras, 19 niños. De 1.5 a 1.924 y así sucesivamente. Observen que ya esta tabla de distribución de frecuencias no es una tabla de distribución para datos no agrupados. Mire que ahí ya están agrupaditos. Ustedes no tuvieron que sacar los intervalos, el tamaño del rango, eso no lo tuvieron que sacar y no lo van a tener que hacer. Simplemente yo quise que ustedes vieran cómo se obtenían esos datos para que los pudieran interpretar. ¿Listo? Entonces, esa es, digamos, era el tema que quedaba, digamos, faltando, porque sí encontré pues que había un cuestionario en donde les indagaban precisamente acerca de tablas de distribución de frecuencias para datos agrupados, como es el caso, pero, como les digo, no les piden sino calcular esta tabla, que es la frecuencia, que ya ustedes saben cómo la hacen, la frecuencia relativa y la frecuencia acumulada, tanto relativa como absoluta. ¿Listo? Muy bien, compañeros. Ese era el temita que quedaba faltando. Vamos a iniciar en este momento con el tema de la segunda unidad. En ese tema vamos a ver que vamos a retomar un poco lo de las gráficas, que por aquí alguien me estaba diciendo que por favor retomar el tema de las gráficas. Aquí vamos a hacer un ejemplo completo en donde precisamente vamos a establecer un recorderis un poquito básicamente con el tema de las gráficas. ¿Listo? Muy bien, ¿cuáles son las medidas de tendencia central, compañeros? Las medidas de tendencia central, básicamente que vamos a estudiar en este caso son tres: la media, la mediana y la moda. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Realmente son unos valores, es decir, son unos números que permiten, como quien dice, resumir en un solo valor ese conjunto de datos que a mí me están dando. Resumir o representar, digamos así, implicaría de alguna manera pues la definición. Cuando nosotros hablamos de las medidas de tendencia central, pues ellas solitas, por sí solas, por sí independientemente, perdón, digamos que no son un referente muy importante, porque yo no puedo analizar una muestra o un conjunto de datos únicamente con las medidas de tendencia central. Yo tengo que analizarlas conjuntamente con las medidas de dispersión. Sin embargo, hoy en esta videoconferencia y en la unidad número 2 de nuestro curso vamos a aprender qué son cada una de las unidades de las medidas de tendencia central y cómo se calcula. Entonces vamos a empezar por el promedio. El promedio es la más sencilla de todas, digamos que es la más básica y nos permite de alguna manera conocer cuál es el dato más representativo del conjunto de datos que yo estoy analizando. ¿Listo?
Según dice la teoría, la media aritmética también se llama promedio o media simple de un conjunto finito de números. ¿Listo? Tiene que ser finito. Yo no puedo hallar promedios o medias aritméticas de conjuntos de datos infinitos. Ustedes ya saben pues la diferencia. Y simplemente me dicen que es el valor característico. ¿Cómo así que el valor característico? Pues es el valor que mejor representa a esos datos. O que se espera que mejor represente a los datos, porque eso también depende, como les decía ahorita, de las medidas de dispersión, de qué tan dispersos están. Es decir, la media es buena o mala siempre y cuando pase algo con otras medidas que son las medidas de dispersión. Para yo explicarles a ustedes qué es una media o un promedio, les traigo un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que por aquí hay un grupo de personas. En este caso, este grupo de personas está constituido por 11 individuos. Es decir, por eso nos ponen aquí que el tamaño o el n, el número de datos, es 11. A cada una de estas personas se les preguntó sobre cuál es su edad. Digamos que para facilitar aún más el ejercicio, vamos a manejar una variable que sea cuantitativa discreta. Es decir, que es numérica porque es cuantitativa, y es discreta porque es entera, es decir, ¿cuántos años cumplidos tienes? Entonces esta persona dice que tiene 25 años, esta otra persona dice que tiene 26, así sucesivamente. ¿Listo? Es decir, que en este caso, digamos que la variable de estadística de estudio sería la edad de esas personas. ¿Listo? Muy bien. Ahora, entonces nos dice, bueno, vamos a calcular o calcule la media simple o promedio simple de las edades de ese grupo de personas que en este caso me dicen que es de un equipo de bolos. ¿Listo? Muy sencillo. A mí me ponen una fórmula que es un poco asustadora. La fórmula simplemente es una ecuación, una expresión matemática que a mí me permite calcular el valor de esa media simple o ese promedio simple. Este que tenemos aquí, compañeros. ¿Cómo se lee esto? Primero, X barra, esa X con ese rayita arriba, quiere decir promedio o media, y se lee X barra. Y se calcula como la sumatoria desde el primer dato hasta el último de todos los datos dividido el número de datos. Uy, ¿qué es eso tan horrible? Miren que no es tan difícil. ¿Cómo se calcula? X barra se calcula como la sumatoria. Este símbolo que es como una E rarita significa sumatoria. Y se calcula como una suma que va desde el primer dato. ¿Cuál es el primer dato de nosotros? La edad del primer señor. Vea que la voy a señalar con azulito. Hasta el último. ¿Cuál es el último dato de nosotros? La edad del 11º señor, que la voy a señalar con otro tonito, que digamos puede ser el verde. ¿Listo? Entonces, va la sumatoria desde el primer dato hasta el 11º de todas las edades. ¿Cuáles son todas las edades? Las que me dijeron, vea, este señor tiene 25, entonces 25 más 32 más 41 más 28 más 26 más 28 más 21 más 42 más 38 más 28 y más 31. Y esa sumatoria la voy a dividir entre el número de datos, que en este caso me dicen que el número de datos es 11. Entonces, si yo sumo, esta sumatoria me da 340 y al dividirlo entre 11, que es el número de datos, me da 30.9. ¿Qué quiere decir eso, compañeros? Que el promedio de las edades de los que conforman este equipo de bolos es de 30.9 años. Como estamos manejando variables, digamos, cuantitativas concretas, entonces simplemente lo que vamos a hacer es aproximarlo y podemos decir que la edad promedio es de 31 años. ¿Listo? 31 años. Pues, ¿cuál de todos aquí le pegó? Vean, nena, sobre ella. Bueno, no sé cómo hacer. Ay, que me mame. Listo, creo que ahí ya.
Bueno, les recomiendo siempre a todos, compañeros, cuando estemos en la videoconferencia, silenciamos nuestros micrófonos para que no pase eso. Listo, muy bien. Ahora, esta es la forma, digamos, manual. Es decir, si nosotros no tenemos un Excel y nos piden calcular la media o el promedio, pues nos tocaría hacer esa sumatoria y dividirlo entre el número de datos. Sin embargo, hay otra forma y precisamente la que yo quiero mostrarles. Recuerden que el Excel ya tiene incorporadas esas fórmulas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar, en este caso, las edades de estas 25 personas. Las vamos a copiar. ¿Listo? Y las vamos a pegar por aquí, pero de forma que nos queden en columnas. Ya en la videoconferencia pasada habíamos visto cómo hacemos eso. Simplemente nos paramos en la celda desde donde quiero pegar en columna. Me voy para la opción de pegado especial y le digo que haga una transposición. ¿Sí lo vieron? Vean, transposición. Entonces ya, estos datos que están en fila me las va a poner en columna. Miren, las mismas edades que tenía yo aquí para estas 25 personas en una fila, me las puso en una columna. Hasta ahí no he hecho nada raro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcularle el promedio a estas edades. Si quieren, calculémoselos aquí, abajito. Entonces vamos a activar con el igual y nos vamos al icono de las fórmulas. Casi siempre ya está incorporada la fórmula que nos permite calcular, que es el promedio. Entonces vamos a decirle, hacer clic en promedio y él nos pregunta, bueno, ¿cuáles datos o sobre cuáles datos quieres calcular el promedio? Entonces yo señalo, mire, arrastro y señalo todos los datos sobre los que quiero calcular el promedio, que en este caso va desde Q2 hasta Q12. Hago Enter y me calculó ya el promedio. Y efectivamente, miren que el promedio me dio igualito, me tiene que dar igualito al promedio que yo hago o que obtengo a través, pues, de nuestra ecuación. ¿Listo? Entonces repetimos, ¿qué es el promedio? El promedio es el valor típico, el valor que mayor se espera represente a la población o a los datos obtenidos. Si quisiéramos interpretarlo de esta manera, podemos decir que esperamos que la mayoría o casi todas estas 11 personas del equipo de bolos tengan una edad muy cercana a 31 años. Eso es una posible interpretación de lo que es una media o promedio. ¿Listo? Hasta ahí muy bien. Ahora, existen otras medidas de tendencia central, valores que me permiten dar una explicación de lo que sucede con los datos. La otra se llama mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana simplemente es el valor, es el número central de los datos. Es el número que se ubica en la mitad de los datos. ¿Listo? Pero a mí me toca hacer algo importante antes de calcular la mediana. Y es que los datos que a mí me den estén ordenados según su tamaño. Como son datos cuantitativos, a mí me toca ordenar los datos. ¿Qué vamos a hacer, compañeros? Vamos a tomar, mire, aquí están las 11 personas. Ah, bueno, hay algo importante también. ¿Cómo encuentro yo ese dato de la mitad? Eso depende. Si el tamaño o el número de datos que a mí me dan es un número de datos impar, como en el caso del ejemplo, miren que en el ejemplo que hicimos nos daban 11 datos, eso es un número impar, entonces es muy fácil calcular el valor de la mitad. ¿Cuál sería el valor de la mitad para un 11 datos? Pues obviamente podemos calcularlo fácilmente porque el valor de la mitad viene siendo el dato que ocupe la posición 6. Voy a pintarla con otro colorcito. Esta sería el dato de la mitad. Mire que antes del dato 6 hay 5 datos y después del dato 6 también hay 5 datos. ¿Sí ven? Está en toda la mitad de los datos. Quiere decir que el valor de la observación que ocupe ese lugar es la mediana. Pero ojo con lo que sigue. ¿Cómo tiene que estar, digamos, esa mediana? ¿Cómo tienen que estar los datos? Perdón, tienen que estar ordenados. No me sirve que estén desordenados. Mire que aquí
tengo unos datos que están desordenados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a ordenarlos primero. ¿Y cómo los ordenamos? Pues ya habíamos copiado. Vamos a llevarnos estos datos y nos llevamos para la pestaña de mediana y vamos a pegarlos por aquí. ¿Listo? Muy bien. Recuerden, ahí están simplemente los mismos datos, pero necesito ordenarlos. Entonces, una opción es que usted se ponga manualmente a ver cuál es el dato más pequeñito. No sé, en este caso, aparentemente el dato más pequeñito es el 21, entonces tendría que ir aquí. Y luego le seguiría el dato que, siguiente, no sé, de pronto es el 26, seguiría aquí. Pero hay una manera más sencilla, obviamente. Podemos coger de nuevo, vamos a coger nuestros datos, la fila de los datos. Vamos a decirle que la pegue por aquí con un pegado especial, pero que no la pegue de nuevo en columna. Transponer, aceptar. Listo, muy bien. Y vamos a señalar toda esa columna de datos. Y nos vamos a ir para la opción, el botón de datos. Y observen que aquí hay un botoncito que dice ordenar. Y me dice que cómo quiere que ordene los datos. Yo le digo que me los ordene de menor a mayor. En tal caso, si usted quiere, o en otro momento los podrá ordenar de mayor a menor o con una lista personalizada, pero en este caso necesitamos que nos lo ordene de menor a mayor, es decir, el dato más pequeñito primero y el más grande a lo último. Digamos que aceptar, efectivamente. Mire que ahí, efectivamente, como les decía ahorita, el dato más pequeñito es el dato de 25 añitos y el dato más grande es el de 42. Muy bien. Entonces, como yo ya tengo simplemente los datos ordenados, entonces, ¿cuál es el dato de la mitad? Habíamos quedado en que la mediana era el dato que ocupaba la posición, ¿qué? La posición 6. Ahora, ¿cuál es el dato que ocupa la posición 6? Miremos a ver. Usted me dirá, ¿cuál es el dato que ocupa la posición 6? Entonces, la posición 6, véalo aquí, es 28 años. En este caso, la mediana, disculpen, equivale a 28 años. ¿Qué quiere decir ese dato? ¿Cómo se interpreta ese dato? Quiere decir que el 50% de las edades de esos equipos de bolos está por debajo de los 28 y el otro 50% está por encima de los 28. Esa es la explicación. Es decir, la mediana se conoce como el número que ocupa la posición central respecto a un orden que usted haya establecido, que repito, en este caso, se estableció un orden de menor a mayor datos. Ahora, ¿qué pasaría si el número de datos es par? Vamos a suponer que aquí este dato no existe, sino que son simplemente 10 daticos. Miren que el número ya es par. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Mire que ya no hay forma de decir cuál es la posición de la mitad, ¿cierto? En este caso, habían 5 por atrás, 5 por delante. Aquí ya no se puede, ya no lo puedo elegir. Entonces, aquí me toca hacer lo siguiente. Me toca coger los 2 de la mitad. Y a esos 2 de la mitad es sacarles un promedio, una media simple. Es decir, recordemos, vámonos para acá. ¿Cuáles son los? Supongamos, vamos de nuevo a estos daticos. Ya están organizados. Vamos a llevarlos de nuevo aquí. Vamos a pegarlos aquí, pero de forma transpuesta. Pegado especial y que nos los transponga para que veamos aquí. Observen. Muy bien. Aquí ya son 10 datos, es decir, suprimí el último. ¿Cuáles son las dos posiciones del medio? La posición 5 y la posición 6. Mire que antes hay 4 datos, que lo voy a señalar con verde, y después hay otros 4 datos. Entonces, ¿qué me toca hacer? Me toca sacar el promedio de estos 2 datos. Esa sería la mediana, pero como los datos en este caso fueron iguales, pues la mediana simplemente es 28 en este caso. Te repito, cuando los datos son impares, se coge el dato que ocupe la posición central. ¿Cómo encontramos la posición central? Si n es el número de datos, n más 1 sobre 2. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos datos habían? 11. O sea que n vale 11. ¿Cuánto es n más 1? 12. Y 12 dividido 2, 6. Miren que el dato, efectivamente, de la mitad
era el dato número 6, que ocupaba la posición 6. No se pueden confundir con eso, porque una cosa es el dato y otra la posición que ocupa el dato. En cambio aquí, cuando los datos son pares, me toca coger una media. ¿De qué? Ya no del de la mitad, porque es que no hay, sino del dato o de los dos datos que están en la mitad. En este caso, simplemente hay 4 datos por encima, 4 datos por debajo. A los datos 5 y 6 le saco la media simple. ¿Listo? Muy bien. Ese sería, digamos, el ejercicio más sencillo para que podamos entender cómo se obtiene la mediana. Falta uno, que es todavía más sencillo, y es la moda. Y nos dice simplemente que la moda... Ah, perdón, me olvidaba algo aquí. Si yo no quiero hacer este procedimiento, porque obviamente, pues si yo tengo una muestra muy grande o un tamaño de muestra muy grande, pues yo no necesito hacer eso. Simplemente con Excel los puedo calcular también. Mire que habíamos dicho que la posición del medio en el caso de los datos, cuando n es impar, era 28, perdón. Vamos a calcularlo. Calculemos ya la mediana aquí. Entonces activamos con el igual, nos vamos para acá. Es muy probable que ni la mediana ni la moda estén en ese despliegue. Entonces tú te vas a más funciones y aquí la llamamos. Vamos a llamar mediana. Y vamos a decir ir. Observe que aquí ya me la busco. Entonces yo le digo aceptar. Listo, ahora me dice, entonces vamos a calcular la mediana de qué datos. Usted le dice de todos estos. Enter y efectivamente miren que vuelve y me escribe que la mediana son 28. Es el dato con el valor de 28. Listo, o sea, son dos formas de realizar el mismo ejercicio de calcular la mediana. Como les digo, cuando los datos son muy poquiticos, pues uno dice, bueno, listo, no hay ningún problema, lo calculamos manual, pero cuando tengo muchos datos, pues la cosa se va volviendo un poquito complicada y para eso, pues afortunadamente está el Excel. Muy bien, ahora vamos para la moda. ¿Qué es la moda? Simplemente es el valor con la mayor frecuencia. O como dicen por ahí, el dato que más se repite. Entonces, opción número 1, aburridora. ¿Cuál es el dato que más se repite? Pongamos el 25, ¿cuántas veces está? Está una vez. El 32, ¿cuántas veces está? Está una vez. En fin. Entonces, ya la forma más sencilla, pues es la que ustedes conocen. Vamos a insertar, decimos simplemente a copiar nuestros datos, los insertamos como una columna con la tecla pegado especial. Listo, decimos que estos son datos, en este caso son edades de esos estudiantes, que es el caso que estamos analizando, y vamos a insertar la tabla de frecuencia para que veamos cuál es. ¿Listo? Entonces señalamos toda la tabla, todos los datos, incluyendo el título, nos vamos para insertar, vamos a insertar la tabla dinámica, que nos la inserte en esta misma hoja y que nos la inserte aquí. Le decimos aceptar, listo, nos insertó la tabla dinámica. Únicamente tenemos la variable edades, la llevamos a que nos la constituya como filas. Y por último, como yo no quiero que me sume, sino que me cuente, entonces vamos a decirle aquí que nos configure el campo con contar, no con sumar. Aceptar, perfecto. Muy bien, miren, observen, ¿cuál es el dato con la mayor frecuencia? En este caso es el 28. Quiere decir que en este caso la moda es la edad de 28. ¿Por qué? Porque es el dato que más se repite. Es decir, hay muchos, entre comillas, estudiantes que tienen una edad de 28 años. Esto es, estudiantes no, esto es, perdón, del equipo de bolos, disculpen, ya estaba yo hablando de otra cosa. Es de este equipo de bolos. Entonces, de este equipo de 11 personas que pertenecen a un equipo de bolos, la mayoría o 3 personas tienen 28 años. Miren que es la frecuencia mayor y por tanto, entonces, esa es la moda. Ahora, si usted me dice, bueno, profe, yo no quiero hacer la tabla de frecuencias, entonces, ¿cómo la puedo hacer? Pues muy sencillo. Simplemente señalamos la celda donde queramos insertar la moda, le decimos igual al Excel, nos vamos para más funciones, llamamos la función moda, decimos ir, y
le decimos al Excel sobre cuáles datos quiere que nos calcule la moda. Entonces señalamos, Enter, y efectivamente miren que vuelve y nos dice que la moda es 28. ¿Por qué es 28? Repito, porque es el dato con la mayor frecuencia o simplemente es la que más se repite. Pueden haber incluso algunas distribuciones de datos que tienen varias modas, porque digamos que si aquí, por decir algo, hubiéramos tenido que el 32 también habían 3 estudiantes o 3 personas con esa edad, entonces habían 2 modas, eso puede existir y se llaman bimodales o incluso hasta multimodales. Y si, digámoslo así, hay un conjunto de datos en donde todos tienen la misma frecuencia, entonces ahí no habría moda, no se dice que no hay moda. ¿Listo? Muy bien. Entonces esas son, digamos, las 3 medidas de tendencia central. Repito, sería el promedio, que simplemente está orientado a analizar cuál es el dato que sea más representativo, la mediana, que repito es el dato de la mitad después de ordenar los datos, ahí teniendo en cuenta si n es par o impar, y por último la moda, que simplemente es el dato que presenta la mayor frecuencia. Vamos a hacer un ejercicio completo, un ejercicio ya un poquito más estructurado. Se desea hacer un análisis sobre los puntajes obtenidos por un grupo de estudiantes en una materia, en la materia de matemáticas operativas del semestre anterior. Entonces, para ello, se recoge, perdón, aquí está mal, un grupo de 35 estudiantes, se mira cuánto es la definitiva que sacaron en la materia de matemáticas operativas del semestre anterior y se presenta pues esa información. ¿Qué se pide? Se pide la media, la mediana y la moda. Entonces vamos a ver cómo se calcula eso. Bien despaciecito. Atención entonces todos. Primera situación. Voy a coger mis datos y me los voy a llevar a una hoja nueva de Excel. Me la voy a llevar por aquí y aquí los voy a pegar. Perdón, no me pegó. Vamos a ver así. Me las voy a llevar por aquí. Ahí los pegué. Muy bien. Para mayor facilidad, yo voy a convertir esa tabla, o sea, esa matriz en una columna. Entonces me toca hacer todo el procedimiento. Señalar y pegar aquí, pero pegar como columna. Listo, vamos para la otra. De nuevo, pegamos aquí por pegado especial. Transponer. Vamos para la otra. De nuevo, pegamos aquí. Pegado especial. Transponer. Me quedan faltando 2 números. Aquí, pegado especial, transponer. Y por último, esta que me queda faltando, control C, pegado especial, transponer. ¿Listo? Muy bien. Y le ponemos el título. En este caso, esto es calificaciones o notas, como quieran. Calificación. Muy bien, ese es el nombre de la variable. Primer paso. Vamos a encontrar la tabla de distribución de frecuencias. Ya lo sabemos de sobra. Señalamos toda la tabla, incluyendo el título, toda la columna, perdón. Hacemos clic en insertar. Tabla dinámica, que nos la inserte en esta hoja, que nos la inserte aquí. Aceptamos. Nos vamos para la variable, la arrastramos a que nos la lleve en filas y configuramos el campo de valor para que no nos sume, sino que nos cuente. Ok. Entonces ahí tenemos ya nuestra tabla de distribución de frecuencias. Muy bien. ¿Cuál es el primer valor que nosotros vamos a calcular? Vamos a calcular primero. Bueno, incluso hagamos algo aquí. Ustedes tenían muchas dudas referente a las gráficas. Observen que hasta ahí pues no hemos hecho nada diferente a adjuntar, digamos, la tabla de distribución de frecuencias, en este caso para datos no agrupados. Con la misma tabla dinámica yo puedo insertar el gráfico. Miren, si yo señalo toda mi tabla dinámica y le digo que me inserte un gráfico dinámico, observen que
el mismo gráfico me dice, bueno, ¿qué tipo de gráfico quieres insertar? Vamos a insertar el de barras. Observen entonces esto. Miren que aquí realmente está mostrando cuál es el comportamiento de los datos, que era una duda que ustedes tenían. ¿Cuáles son mis ejes? Yo les decía a los que me preguntaban, ¿qué va dentro del eje horizontal? Siempre va nuestra variable de estudio. En este caso, ¿cuál es la variable de estudio? La calificación. Vamos en calificaciones que van desde 1,9 hasta 5. Si usted quiere, señale las barras y le dice que le agregue etiqueta de datos y eso te va a permitir mostrar cuál es, digamos, la cantidad de estudiantes que sacaron cada una de las notas. Por ejemplo, 3,9 sacaron 5 niños, 3,1 sacaron 4, 2,8, 3 estudiantes sacaron 2,8 y así sucesivamente. Si quiero, puedo cambiar el título de la gráfica, que también es algo que les pedían. Esto es notas de matemáticas operativas. Listo. Ahora, también puedo elegir insertar el pie o el de pastel. Señalo la tabla dinámica, le digo insertar, gráfico dinámico, y observen que yo ya me voy por aquí y le digo que me inserte uno circular. Y aquí pues yo puedo mover y jugar como quiero que me lo inserte. Entonces insertemos, por ejemplo, este, aceptar, y de nuevo en este caso, entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes ya jugar y nombrar pues tu gráfico, notas de matemáticas operativas, adjuntar, digamos, los valores, las etiquetas de datos donde en cada una de las partes del pie. En fin, ya tú ya juegas, cambias el fondo, lo adornan, lo ponen bien bonito como ustedes lo hicieron. Pero miren que es muy sencillo, sino que no sé ustedes qué era lo que estaban haciendo, que yo creo que ustedes cogían toda la tabla de distribución, tanto la frecuencia relativa, la absoluta, la acumulada, e intentaban adjuntar el gráfico con eso y por eso el gráfico de barras les quedaba distorsionado, no se sabía cuáles eran los valores de cada eje, pero entonces ya con esta aclaración espero que les quede muy claro cómo se inserta un gráfico y cuál es la interpretación. Inclusive ahorita cuando veamos las medidas de tendencia, pues las vamos a calcular. Entonces vamos a calcular la media, la mediana y la mole. Fácilmente. ¿Qué necesito yo para calcular la media? Entonces, de nuevo, vamos a activar, nos vamos para el promedio. ¿De cuáles datos? De todas las 35 calificaciones. Enter. Observen aquí. Vamos a hacer algo. Vamos a aproximar esto con digamos, unos dos cifras después de la coma, no más, para que no nos quede tan grande. ¿Listo? Entonces, listo. Muy bien. Primer dato. ¿Qué fue lo que me encontró el Excel? Que la media o el promedio es de 3,36. Quiere decir que en promedio los 35 estudiantes de ese grupo de matemáticas operativas obtuvo una definitiva que estaba muy cercana al 3,36 o 3,4 en este caso. ¿Listo? Vamos ahora para la mediana. ¿Qué tengo que hacer para calcular la mediana? Pues la primera opción es manual, o sea, vaya, ordene los datos, ubíquelos, no sé qué, no sé qué. Pero si quieren lo hacemos así. Primero vamos a ordenar estos datos, los señalamos, ordenemos de mayor a menor, en datos por aquí, ordenar, de menor a mayor, aceptar, listo, mire que ya me los ordenó, van de 1,9 a 5. Ahora, ¿cuántos datos hay? En este caso, ya sabemos que son cuántas mediciones que se hicieron, cuántos fueron los estudiantes sobre los que se aplicó la encuesta, 35 estudiantes. O sea, que es un número de datos impar. ¿Cómo dije que calculáramos cuando el número de datos era impar? Entonces, n más 1 dividido 2. ¿Cuánto es n? 35. Más 1, 36. Dividido 2, 18. ¿Qué quiere decir? Que el dato que está en la posición 18, ya he borrado todo esto también, es la mediana. Vamos a ver, ¿cuál es el dato que está en la posición 18? Mire, en la posición 18 está el 36. Esa es la mediana, 3,6. ¿Listo? Vamos a calcularla con el Excel. Vamos a decir igual
nos vamos para mediana, perdón, disculpen aquí, mediana, aquí ya está señalada, si no está la agrega, yo les mostré ahorita. ¿Sobre cuáles datos? Sobre todos estos datos. Vamos a mirar, enter, y efectivamente, obviamente nos queda también 3,6. ¿Qué quiere decir la mediana? Que el 50% de los estudiantes obtuvo una nota, una definitiva de matemáticas operativas menor de 3,6 y que el 50% restante obtuvo una nota superior a 3,6. Ese es el significado de la mediana. Muy bien, ahora, la moda. ¿Cómo se calcula la moda? Pues básicamente si usted observa incluso su gráfico, usted ya va a tener claridad de cuál es la moda, porque habíamos dicho que la moda era el dato que más se repetía, el dato con la mayor frecuencia. Y en este caso, claramente, miren que es una cosa que a ustedes les preguntaban en ese taller, ¿qué puedes deducir, qué puedes explicar tú a partir de los gráficos? Mire que aquí la barra más grande es la nota de 3,9, quiere decir que ese es el dato que más se repite, que más frecuencia tiene. Vamos a calcular la moda. Así, activamos el igual, nos vamos para las fórmulas, moda, y señalamos todos los datos nuevamente sobre los cuales yo quiero calcular la moda, enter, y efectivamente miren que 3,9 es la moda porque es el dato que tiene la mayor frecuencia. Incluso aquí también pudiéramos ver lo mismo en el PAI, solo que un poquito 3,9 es este color azulito, mírelo aquí, efectivamente es la porción, digamos, de pastel que es más grande, quiere decir que esa es la moda y que ese es el dato que tiene pues como la mayor frecuencia. Muy bien, compañeros, esto básicamente era lo que yo les tenía para hoy. Quiero que entiendan una cosa. Primero, que las actividades pues, de la unidad 1 vamos a tener una ampliación para que puedan entrar a terminar pues algún tipo de actividad que tengan pendiente, ya con la explicación espero que haya quedado un poquito claro. Y por favor, como este tiempo, creo que la unidad correspondiente a nuestro curso, la unidad 2, que es la unidad de medidas de tendencia central, según el cronograma pues, que tenemos en el aula, va desde mañana hasta el domingo 28. No se dejen colgar con esas actividades. Son 2 actividades nomás las que tenemos al interior de esta unidad. Son 2 evaluaciones. Pero si usted, número 1, hace la lectura juiciosa de todos estos contenidos que hay aquí e inclusive vuelve a visualizar la videoconferencia que estamos terminando, yo sé que les va a quedar muy, muy clara para que puedan tener un buen resultado. Recuerden que en la unidad número 1 había una actividad que estaba oculta, que precisamente requería de la explicación que acabamos de ver de las tablas de distribución para datos agrupados, corresponde precisamente a este cuestionario que dice cuestionario de autoevaluación, reconociendo lo aprendido unidad 1. Ese cuestionario estaba oculto, o sea que creo que hasta el momento van como 6 personas que lo alcanzaron a resolver antes de que yo lo ocultara, esperando pues este encuentro. Entonces, para que no se les vaya a olvidar resolverlo. ¿Qué más preguntitas hay? No sé, los que de pronto no pudieron estar en el encuentro, recuerden que más o menos en 40 minutos podrán visualizar ya, al igual que nuestra primer encuentro, el video aquí en diferido. ¿Listo? No sé si tengan alguna duda. Voy repasando. Cuénteme, Iván, ¿tienes alguna duda, inquietud? Iván. ¿Y tú, Iván, que me está mirando? ¿No tienes audio, Iván? Bueno, vamos para Camila. Camila, ¿tienes alguna duda? La profe. Hola. No, pues hasta el momento no. A mí me da duro es cuando la empiezo a realizar. Claro, total, eso es verdad. Vea, esta videoconferencia, digamos, del tema de medidas de tendencia central, pues es la primera. Saben ustedes que el próximo miércoles tenemos otra. Ahí volvemos a retomar elementos, pero siempre y cuando ustedes hayan leído y avanzado un poquito, al menos en la exploración de los conceptos. ¿Listo? Camila, ¿y las actividades de la unidad número 1 ya las terminaste? No, estoy en la primera, pero porque me da duro, pues, manejar el Excel. Ok, bueno, incluso aquí, si viste, retomamos muchos elementos nuevamente que necesites para esas actividades del primer
la primera unidad, entonces espero pues que te vaya muy bien. Muy bien, vamos a ver por aquí quién más se encuentro. Jefferson, ¿estás por ahí? Jefferson, ¿me escuchas? Bueno, Jefferson como que no está. No sé, Steven, Zuluaga, ¿cómo estás, Steven? Profe, ¿Tienes ¿cómo alguna está? Bien. inquietud? No, profe, hasta el momento ninguna. Bueno, maravilloso, qué bueno. Carlos, ¿Carlos tiene alguna duda? Nada, Carlos, nada, profe, todo está muy claro, usted explica muy bien. Ya, como está con... que me entiendas. Profe, ¿sí me escucha? Sí, perfectamente te escucho, Carlos. Pues usted explica muy bien, profe, al momento estoy claro, pero como dice la compañera, al momento de uno empezar a hacer la actividad, ahí es donde uno como que se va enredando, pero bueno, aquí está el material, uno puede volver a ver, y con la aplicación que usted da, profe, yo creo que uno puede hacer eso. Claro que Muy sí. bien. Y adicionalmente, Carlos, recuerda que tenemos ese grupo en WhatsApp. Vea, algunos de ustedes me escriben, digamos, y me hacen preguntitas por fuera del grupo. Yo no tengo problema con eso, pero es que la idea es que todos nos nutramos de las preguntas que tenemos. Entonces, las preguntas que usted tenga, hágalas en el grupo, porque eso le puede servir a otra persona. Y en ese sentido, entonces, se vuelve más beneficioso para que aprendamos todos. Y si alguno de ustedes sabe la respuesta y yo no he dado respuesta porque hay veces no estoy conectado, entonces déla, no se preocupe. Y si se equivoca, entramos de pronto a hacer correcciones. ¿Listo? Muy bien. Listo, Perfecto. Carlitos. Muchas gracias, hombre. Listo, profe. Bueno, por aquí, ¿quién hay más? Armando. Bueno, no veo como nadie más. Hola, profe, ¿me escucha? ¿Quién eres? Alejandra. Espérate un momentico, te busco por aquí. Alejandra. No te veo, Alejandra. No, es que no tengo, pues, no tengo la cámara activada, profe. Bueno, tranquila, Profe, Alejandra. pero sabe que yo me enredo mucho, es contando, por ejemplo, lo de cuando se dicen las tablas de frecuencia, por ejemplo, en cuántos días se realizó máximo 5 medidas o 3 medidas, eso a mí no me da. O sea, no me daban las opciones, no me daban nada y yo quedé como con las dudas ahí, pues yo Pero, ya realicé. ¿ese cuál ejercicio? Te hablan de las de las mediciones de algunas estaciones. Sí, porque yo ya hice pues la autoevaluación y a mí no me daban las opciones, entonces yo quedé como con dudas ahí. Bueno, Princesa, ahí sí, como es algo tan puntual, si quieres, míralo bien y ya yo te respondo en el grupito. ¿Listo? Porque me tocaría entrar a mirar en este momento el examen o la actividad, porque no la tengo pues como tan clara como son varias actividades, como para yo poderte orientar en términos de lo que me estás preguntando, porque no entiendo. Es como, Bueno, vale. listo, si quieres ahorita Listo, en el grupo con mucho gusto me escribes y yo te colaboro con eso. Pero mira, listo, profe. sin ahondar de pronto en la pregunta que me haces, lo único que plantea o que tienes que tener claro, digámoslo así, para resolver correctamente un ejercicio de tablas de distribución es identificar muy bien cuál es tu variable de estudio. Si tú tienes claridad cuál es la variable estadística, luego que te empiecen a hacer preguntas sobre esa variable estadística, entonces, como ya la tienes clara, ya tú sabes que simplemente vas a observar tu tabla y con eso digamos que vas a contestar más fácilmente. Por ejemplo, el ejercicio, precisamente que me estás comentando de las observaciones de esas situaciones de no es tan fácil identificar cuál es la variable de estudio, eso es cierto. Ahí hay una cosa que uno dice, pero bueno, y al fin me están hablando de qué, de días del mes, del número de mediciones que hacen las estaciones o simplemente la cantidad de estaciones. Eso es cierto, ahí hay un ejercicio bien interesante, digamos, para que ustedes lo piensen muy bien y lo analicen. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Quién más tiene preguntica? Yo vi por aquí que de pronto alguien que se llama CHCU23. Caballero, tienes la palabra. Profe, buenas noches, ¿sí me escucha? Perfectamente.
Listo, buenas noches, compañero. Profe, yo realicé, en realidad la pregunta va fuera de contexto. Yo Tranquilo. realicé los cuestionarios. Hay un cuestionario que por lo general se califican automáticamente, ¿cierto? Pero al finalizarlo no salió la calificación. Esa calificación sale no sé cuándo, hoy, a partir de esta noche. Bueno, espérate un momentico. Siempre cuando tú veas un cuestionario en el que hay preguntas abiertas, esos cuestionarios no se califican automáticamente. Esos Sí, señor. cuestionarios, esas preguntas, toca que el docente digamos, las califique. Yo he estado de pronto como pendiente en la medida en que ustedes van resolviendo los exámenes, irse calificando. Entonces, esperemos que mañana te lo pueda terminar de calificar. Pero ¿cuándo lo presentaste tú, compañero? ¿Cuándo lo Profe, elaboraste? yo lo hice anoche. Ese que usted dice que es de preguntas abiertas. Y Sí. también realicé el que es de preguntas, pues, de selección múltiple. Sí, Ese pero también lo mira, realicé. ¿qué es lo que pasa, hombre? Que en un mismo examen tú tienes preguntas abiertas y de selección múltiple. Entonces, como son, digamos, mezcladitas, entonces la nota del examen no te aparece hasta que yo no califique las preguntas que son abiertas, ¿sí me entiendes? Entonces, no te Exacto, sí, preocupes. profe, pero yo me refiero, ese examen únicamente tenía preguntas de selección, ¿sí me entiendes? No tenía preguntas abiertas. Era el cuestionario, creo que era, uno que está arriba, no era la autoevaluación parte 2, no. Creo que ese era el que tenía preguntas abiertas. Ese Vente cuestionario puesto, únicamente vamos a mirar aquí. eran 10 preguntas. Ah, bueno, estás hablando de evaluación unidad número 1, primera parte. Ajá. Bueno, sí, no, todavía no. Dame, digamos, estos días de gabela. Yo trato de calificar muy pronto, pero hay veces que son demasiadas cositas. Y más ahorita, pues que ya, digamos, mañana y el viernes están festivos, entonces Listo, voy profe, a no hay suspender, problema. digamos, que el trabajo aquí en plataforma, pero lo retomo el sábado, entonces de pronto el sábado ya las vas a tener listas, ¿vale? Profe, otra preguntita, qué pena. Tranquilo. Yo también envié los trabajos pues en Excel, ¿cierto? Sí. Usted que amplió el plazo, ya yo perdí la oportunidad. Yo confío mucho en lo que realicé, ¿sí me entiende? Y inclusive lo que usted ha explicado, creo que yo iba en consonancia con eso, entonces no tengo Sí. o sea, no estoy tan desesperado, pero quisiera saber, el plazo, ya lo que enviaron ya lo Sí, enviaron, ya no hay nada que hacer. sí, realmente ya los que enviaron ya no hay, digamos, posibilidad de otro intento, ¿cierto? Digamos Listo, que profe, no hay problema. los que digamos, se amplió el plazo era porque precisamente me decían que no lo habían entregado, que habían tenido alguna dificultad, pero si ya lo entregaste, hombre, ya, digamos que ahí sí, pues ya. Listo, Como profe, dicen, no, no hay problema. confiemos en que esté bien y yo sé que va a estar pues bien elaborado todo. ¿Listo? Muchas gracias, profe. Hombre, con mucho gusto. ¿Alguno tiene otra preguntita de pronto? ¿Algún comentario adicional? Muy bien. Juan Pablo Londoño tiene comentarios. Bueno, Juan Pablo, espero que hayas visto el mensaje entonces. Bueno, un abrazo para todos. Eh, Profe, Cuéntame, ¿quién habla? profe, Claudia. qué pena. Claudia, Hola Claudia, ¿cómo estás? bien, gracias. Profe, lo que pasa es que yo vi en mi evaluación, pues parte 2, ¿cierto? El examen me aparece como si yo ya lo hubiera realizado y yo no lo he realizado. Entonces, y ya usted dice pues que mañana pues va como a descansar y me da miedo que de pronto cuando lo vaya a realizar pues se me imposibilite la entrada o algo así. Es que es todo raro, me parece como que con un intento y yo pues no lo he empezado a hacer. En la barra de progreso me aparece ya marcado como si yo lo hubiera hecho. Bueno, vamos a hacer entonces una cosa, Claudia. Tú me escribes mañana en la mañana y yo verifico eso. ¿Listo? Ah, bueno, señor, bueno, muy amable. Que no se te olvide porque entonces si me parece raro, me parece inclusive raro, pues porque si dices que no lo has hecho, pero bueno, listo, entonces mañana lo miramos. Bueno, compañeritos, un abrazo para todos. Recuerden que en un ratico pueden consultar si quieren ya el video o visualizarlo a partir de mañana. Un abrazo para todos, que estén bien, felices Pascuas. Traten de manejarse muy bien y rezar un poquito. Hasta luego.